Y hablando de Bogotá, David, dele la información a Sebastián del 123 y de las cosas que ahora podemos hacer con el 123 más tecnológicas cuando tengamos una emergencia en nuestra casa. Así es, Sebastián, tome nota. A ver. La línea 123 de Bogotá ahora cuenta con nuevas herramientas que van a permitir que los organismos de socorro que atienden emergencias sean más eficaces en el momento del desplazamiento al lugar en donde el ciudadano requiera la ayuda. Dependiendo de la emergencia, el profesional a cargo de la atención enviará un link para iniciar una videollamada que permitirá evidenciar lo que ocurre en tiempo real mientras la ayuda va en camino. Además, ahora cuenta con un chat silencioso para que las personas que estén en riesgo y no puedan hablar se comuniquen su emergencia y reciban la ayuda inmediata. La línea 123 también cuenta con geolocalización avanzada, que permite ubicar a la persona exacta en tiempo real y pues el ciudadano llama a reportar una emergencia. Para poder utilizar estas herramientas siempre se solicitará al ciudadano aprobar los permisos en el celular. El enlace únicamente será enviado cuando esté en medio de una llamada de 123. Desde que se pusieron en marcha estas nuevas herramientas, Sebastián, se han atendido cerca de 12.000 incidentes de todo tipo. Estupendo, David. Sí, Sebastián, además que pues así, la línea de emergencia funciona. Así con esa información para que cuando tengan una emergencia llamen al 123. Nos despedimos. A ustedes gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano para seguirlos actualizando de lo que pasa en Colombia y en el mundo. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que se fortalecerá la inspección, vigilancia y control para garantizar que los empleadores cumplan lo establecido en la reforma laboral. Debemos establecer un registro en el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, para las trabajadoras del servicio doméstico. El empleador debe registrar ese contrato ante el Ministerio del Trabajo, entre otras porque eso es lo que facilita que el Ministerio pueda hacer una labor de inspección, vigilancia y control al cumplimiento de la reforma y a la garantía de los derechos de empleadores y de empleados, para que superemos esa vieja costumbre muy colombiana, ¿no?, de que echa la ley, echa la trampa, o de que la ley es letra muerta. Así que también... Dirige Ricardo Ospina. 1:03 p.m. Bienvenidos a las noticias. Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño con la información. Mucha atención. Blue Radio está en capacidad de informar que se avecina un remesón en las fuerzas militares. Habría cambio en la cúpula militar. En instantes les contaremos de qué se trata. Además hablaremos que estamos al borde de quedarnos sin gas. Y ojo, en el caso de Bogotá, se revive el fantasma del apagón. Entre tanto, desde julio se aplica el artículo que aumenta los recargos dominicales y festivos. La próxima quincena puede ser que le llegue a usted más gordita, más llenita por la reforma laboral. Todo esto y más en instantes, pero antes vamos a Bello, Antioquia, al lugar de la tragedia. Aumenta el número de personas fallecidas por cuenta del deslizamiento que se ha presentado en esta región del país. En el lugar de la emergencia se encuentra Felipe García Solano. En el puesto de mando unificado en la vereda Carrizal del municipio de Bello, las autoridades acaban de entregar un nuevo reporte sobre la avalancha que sepultó 21 viviendas. El último informe lo entrega la alcaldesa de Bello, Lorena González. Hasta el momento tenemos 14 personas fallecidas, 11 desaparecidas y 982 personas en los albergues habilitados. Bajamos de 5 albergues a 3. Esperamos que las personas sigan encontrando espacios para autoalbergarse, que sigan contando con sus familias para poder disminuir esta cifra. Por ahora, las autoridades a unos metros de acá, en la zona del desastre, continúan con la búsqueda intensiva de 11 personas que siguen reportadas como desaparecidas. Y sigue el invierno impactando a Colombia. Vamos al departamento de Santander porque allí ya se alistan las obras para reparar una vía que se hundió por cuenta de las fuertes lluvias. Verónica Rincón. El Instituto Nacional de Vías Invías confirmó que la próxima semana iniciarán obras por la emergencia en el kilómetro 26 de la vía Barbosa-Oiva, a la altura de los municipios de Huepsa y San José de Pare, donde una falla geológica agravada por las lluvias provocó el hundimiento de 200 metros de calzada. Actualmente la movilidad está reducida a un carril. Según el director del Invías, John Jairo González, el plan de acción contempla 3 etapas. La ejecución de obras de contención que permiten
permitan conducir las aguas hacia el Bosculver y evitar el paso del torrente por la vía. Realizaremos los trabajos de nivelación del corredor. Mientras inician las obras, las autoridades le pidieron a los usuarios de la vía conducir con precaución para evitar accidentes en la carretera. Ya vamos a volver con el tema de las emergencias por el invierno en Colombia. Entre tanto, les contamos que se conocen nuevos detalles del asesinato de una menor de 17 años que ha conmocionado al departamento del Atlántico. Diana Ospino está en Barranquilla. Juan Camilo, 2 disparos en la cabeza le arrebataron la vida a la adolescente Luisa Fernanda Palencia Linero, de 17 años, cuando departía con unos amigos al interior de un apartamento que está ubicado en un conjunto residencial en el municipio de Soledad, donde intempestivamente las balas silenciaron la música y acabaron la reunión de estos jóvenes. El dueño del apartamento contó a la policía que él estaba en el baño cuando escuchó los disparos. Aseguró que al salir encontró a la estudiante de bachillerato en el suelo y logró desarmar al hombre que le disparó, un presunto miembro de la banda Los Costeños, y quien huyó en compañía de otra mujer que estaba en este sitio. En un ataque de celos se convierte en la principal hipótesis de la muerte de esta menor, por lo que se encuentran investigando todavía este crimen. Y mientras esto sucede en el departamento del Atlántico, en Cúcuta, cientos de personas salieron a marchar a las calles exigiendo la liberación también de una joven que fue secuestrada de manera impactante. Richard Quiñones. Nos acompaña a esta hora los micrófonos de Blue Radio María Elena Rolón, quien es la madre de Juliana Lindarte Rolón. Bienvenida a este espacio y cuéntenos, hoy realizan esta movilización, ¿qué le están pidiendo a sus captores? Y aparte de eso, ¿ella tiene alguna necesidad, alguna conexión médica especial? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad y por estar acá, porque por medio de esto también de pronto puedan llegar a las personas que tienen a mi hija. Y nos movilizamos en esta marcha para pedirle la libertad de mi hija, que por favor no la regresen, que la necesitamos en casa. Ella es una niña muy humilde, somos personas humildes, no como lo dijeron, que eran súper empresarios, es una mentira. Solo queremos que nos la devuelvan, somos personas honestas, humildes. Eso es lo que queremos para mi hija, que por favor no la devuelvan, señores. Bien, muchísimas gracias. Ellos salen por la autopista principal que va desde el municipio de Los Patios hacia el centro de la ciudad de Cúcuta, reclamándole a los captores que la dejen en libertad. Y aparte de eso, nos dicen que tiene una condición médica especial y, por supuesto, necesita toda la atención, que en el menor tiempo posible vuelva al seno de su hogar. Y escuchen esta historia, un abusador de una menor de tan solo 6 años de edad estuvo a punto de quedar en libertad. El caso tuvo que llegar a la Corte Suprema de Justicia. Sergio Barbosa. Todo comenzó en 2018 en el barrio La Soledad de Bogotá, cuando una pequeña de 6 años decidió contarle a su mamá y a su abuela que estaba siendo víctima de abuso por parte de su tío, quien es hoy condenado por actos sexuales abusivos con la menor de 14 años. Lo que relataba ella es que cuando llegaba del colegio y quedaba solas con su tío, él le realizaba tocamientos y otro tipo de vejámenes, y por eso la Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que había absuelto a este sujeto por delitos sexuales cometidos en contra de su sobrina. Y es que ese tribunal absolvió al señalado tras considerar que el testimonio de la niña era ambiguo y no aportaba detalles suficientes sobre la agresión, caso contrario a lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia con este fallo, que reitera que lo que se debe proteger aquí son los derechos de los niños cuando son víctimas de abuso. Vamos a Cali, se agudiza la crisis de los hospitales públicos en la capital del Valle del Cauca. Nos cuenta más Hugo Mario Palomar. Juan Camilo, mientras el presidente Petro pide reabrir el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, el Hospital San Juan de Dios de Cali está en cuidados intensivos. La crisis del sistema de salud que golpea la red de hospitales públicos del Valle tiene al borde del colapso de este hospital, que atiende a la población más pobre, incluyendo habitantes en condición de calle. Médicos, enfermeras y trabajadores aseguran que hay demoras en el pago de prestaciones, no hay insumos para atender pacientes y algunos servicios ya están cerrados. Cerró el servicio de odontología y cirugía maxilofacial, más por un tema como de descuido administrativo con el servicio. Era un servicio que llevaba alrededor de 30 años abierto. Pues es triste, eso aunado al tema de los pagos y demás, parece que el hospital fuera hacia atrás.
En el Hospital San Juan de Dios de Cali hay sobreocupación de pacientes, como en casi todos los hospitales de la ciudad, y el departamento del Valle anuncian los trabajadores una protesta en las próximas horas. Juan Camilo. Y en noticias de Bogotá, la empresa Transmilenio dio a conocer que la troncal de la avenida 68, don Cristian Correa, empezará a operar por tramos a medida que el IDU les vaya entregando las obras. Juan Camilo, sí, buenas tardes. Lo primero es que empezarán a operar por lo menos 3 de los 4 tramos de la avenida complementaria, de la vía complementaria, la de la avenida Ciudad de Cali, para conectarse con la avenida 68 y de esa manera progresivamente ir entregando los tramos de la obra y no la obra en su totalidad como se esperaba hasta el año 2027. María Fernanda Ortiz es la gerente de Transmilenio y explica cómo será este inicio de funcionamiento de manera escalada. Y por eso nosotros requerimos traer esta flota dual que use las estaciones que nos empieza a entregar el IDU de la avenida Ciudad de Cali, que ya están casi listas, y las rutas puedan seguir por el tráfico mixto y darle una mejor conexión a los usuarios de Bosa y Kennedy con el resto de la ciudad. Esta información se dio a conocer en medio de la presentación de la nueva flota eléctrica, más de 300 buses articulados, duales y biarticulados que llegarán a alimentar los cerca de 11.000 buses que hacen parte de todo el servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá. Juan Camilo. En el mundo, el Pentágono insiste en el éxito de los bombardeos de Estados Unidos en Irán. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlano. Fue una exposición extensa dada por el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el general Dan Kane, quienes detallaron la operación, el bombardeo en contra de 3 instalaciones nucleares de Irán y dijeron que fue una operación totalmente exitosa, que las armas, las bombas fueron construidas de manera adecuada, tal como establecen los parámetros, que fueron lanzadas de acuerdo a la velocidad necesaria y de acuerdo a los parámetros de guerra establecidos. Fueron lanzadas, también dijeron, sobre los blancos que buscaban golpear, y que uno de los pilotos dijo que fue la explosión más brillante que hubiera visto en su vida, que literalmente parecía como si se tratara de luz de mediodía. No obstante, también se dedicaron a criticar ese reporte de inteligencia que se filtró en las últimas horas, que aseguraba que el ataque solamente iba a retrasar en unos meses el programa nuclear iraní. Habla el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Again, it was preliminary, a day and a half after the actual strike. When it admits itself in writing that it requires weeks to accumulate the necessary data to make such an assessment, it's preliminary. It points out that it's not been coordinated with the intelligence community at all. Era un informe preliminar, incluso se reveló un día después del ataque, mientras que se reconoce que necesitaba muchas más semanas para acumular datos y hacer una evaluación más profunda. Dice el reporte que no había sido coordinado con ninguna otra agencia en la comunidad de inteligencia y que tiene baja confiabilidad, decía el secretario de Defensa, añadiendo que fueron los medios de comunicación quienes le dieron un perfil a ese reporte que no tenía y que todos desinformaron al pueblo estadounidense. El presidente Gustavo Petro sancionó en el Museo Quinta de Bolívar de Bogotá la reforma laboral aprobada en Congreso. Ahora el Ministerio de Trabajo será el encargado de publicar los decretos reglamentarios de esta ley. En su intervención, el presidente Gustavo Petro insiste en su idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y les hizo moñona y ahora salen a atacarme porque hicieron un acuerdo en beneficio exclusivo de Pablo Escobar, no de sus víctimas. El mismo que convocó por decreto la Asamblea Nacional Constituyente, que también me critica por haber hecho lo mismo. El presidente también se refirió al atentado contra el senador Miguel Uribe y aseguró que ninguna de las hipótesis lo involucra, respondiendo de esta manera a la denuncia por presunto hostigamiento anunciada por el abogado Víctor Mosquera. Ese muchacho que fue el autor material, aún no sabemos los autores intelectuales y por tanto la investigación sigue. Pueden ser muchos, hay muchas hipótesis. Ninguna tiene que ver con este presidente, así que pedí que se denuncie penalmente al calumniador que anda por ahí. En Mañanas Blue, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló de los beneficios que contempla la reforma laboral para los trabajadores que usen la bicicleta y que laboren bajo la modalidad de teletrabajo. Pues esos son asuntos que merecen, fíjese usted, también reglamentación, ¿no? Que están previstos en la ley. Son además innovaciones y novedades que trae esta legislación laboral, ¿no? Está reglamentado, por ejemplo, el teletrabajo en 5 modalidades.
y está previsto a cambio del auxilio de transporte, por ejemplo, un auxilio. 1:15 p.m, información urgente a esta hora en Blue Radio, en Meridiano Blue. Se lo anticipábamos al principio de esta emisión. Estamos en capacidad de informar que en las próximas semanas habrá un remesón en la cúpula militar. Según se pudo establecer, se iría el comandante general de las fuerzas militares y habrá movimientos también en los comandantes de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional y del Ejército Nacional. Todo esto dirigido, todos estos relevos y todos estos cambios buscarían fortalecer el aparato de defensa y la seguridad nacional que ha sido tan cuestionada en los últimos años. La noticia y la primicia con Felipe García. Blue Radio conoció los movimientos que el gobierno realizaría en la cúpula militar en las próximas semanas. Se trata de relevos en los máximos cargos de las fuerzas militares con los que se buscaría fortalecer el aparato de defensa y seguridad en el último año de la administración del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con información obtenida por Blue Radio, el almirante Francisco Cubides, quien cumpliría en los próximos días un año en el cargo, dejaría la comandancia de las fuerzas militares y su lugar sería ocupado por el general Carlos Córdoba, actual comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, un oficial con amplia trayectoria y experiencia en operaciones estratégicas y de defensa aérea. En la Armada Nacional también habrá relevo. El almirante Juan Ricardo Rosso dejaría el cargo como comandante de esa fuerza y en su reemplazo asumiría el vicealmirante Orlando Grisales, actual jefe de Estado Mayor Naval que cuenta con una destacada hoja de vida en operaciones navales y protección marítima. Por su parte, en el Ejército se confirma la salida del general Luis Emilio Cardoso, quien sería reemplazado por el general Eric Rodríguez, oficial que actualmente se desempeña como segundo comandante de la institución y quien ha estado al frente de importantes estrategias, operaciones en materia de seguridad. En cuanto a la Fuerza Aeroespacial, el general Carlos Fernando Silva sería designado como nuevo comandante, tomando el lugar que dejará el general Córdoba al pasar a comandar las fuerzas militares. Finalmente se conoció que el general Hugo López continuaría en su rol como jefe de Estado Mayor Conjunto de las fuerzas militares, garantizando la continuidad y coordinación en las estrategias de defensa. Los anuncios oficiales de estos movimientos están previstos para julio y, según confirman altas fuentes de gobierno, responden a la necesidad de ajustar la estructura militar de cara a los desafíos de seguridad que enfrenta el país en este último tramo del actual mandato. En Mañanas Blue, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez fue enfático en decir que se debe avanzar en la consolidación fiscal sin debilitar la defensa nacional. La verdad, yo pienso que no se puede terminar en el fondo debilitando un tema de defensa y seguridad nacional. Nosotros hemos reiterado la necesidad de que se debe avanzar hacia una consolidación fiscal responsable, pero pues esto debe verse reflejado en una ejecución presupuestal eficiente, transparente, con unos criterios que deben ser de priorización. Nosotros hemos venido advirtiendo que la sostenibilidad fiscal no puede construirse a costa de debilitar funciones esenciales del Estado, en este caso como la defensa y la seguridad nacional. Por eso nosotros hacemos este llamado de verdad muy, muy respetuoso, pero sí de manera contundente, urgente y categórica al gobierno nacional para que dentro del marco de su competencia, porque la verdad, Néstor, y en esto hay que ser muy claro, es competencia del gobierno, pero sí proceda al descongelamiento de esos recursos asignados al sector defensa. Sigan esos contenidos en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Nuevas tarifas de energía para todo el país, un proyecto de ley que anunció en las últimas horas el gobierno nacional y cuyo anteproyecto y borrador socializa el día de hoy en Valledupar el ministro de Minas y Energía, Edwin. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue.
Y hablamos de fútbol porque está todo muy pendiente, el planeta está pendiente de lo que está sucediendo en la Copa Mundial de Clubes, más allá de lo que va a suceder acá en Colombia, evidentemente con el tema de la gran final del fútbol colombiano. Sabemos que Santa Fe empató en casa frente al Deportivo Independiente Medellín, pero está por jugarse el partido de vuelta. Sin embargo, en medio de todo eso está la definición del Mundial de Clubes. Ayer, por ejemplo, quedó eliminado River en primera ronda, al igual que Boca, los dos equipos argentinos fuera de competencia, los equipos brasileros marcando la diferencia de los 6 equipos sudamericanos, 4 brasileros están en la próxima ronda, mientras tanto los 2 argentinos se devolvieron tempranito a casa, tanto Boca como River, que quedó eliminado ayer a manos de Rayados de Monterrey, porque el equipo mexicano donde juega Sergio Ramos y donde está el colombiano Nelson de Osa, terminó siendo el equipo clasificado a la próxima fase junto al Inter de Milán, que le terminó ganando 2-0 a River. El equipo de los colombianos Borja y Castaño, que con 9 jugadores terminó quedando eliminado de la competencia. Hoy a partir de las 2 de la tarde se van a jugar un par de duelos. Estos par de duelos de la tarde ya están prácticamente sin definición en la próxima fase, porque van a jugar el Wydad Casablanca de Marruecos y el Al Ain, los 2 equipos ya eliminados, y también a esa hora Juve, Manchester City, los 2 equipos ya clasificados. La diferencia estará en ver en qué lugar del grupo clasifica Juventus primero o Manchester City primero, es lo que se van a estar jugando a partir de ese momento, y evidentemente eso evitará tener la posibilidad de enfrentar al Real Madrid en la próxima fase. Todo contando que el Real Madrid esta noche clasifique de primero. A las 8 van a jugar el Al Hilal frente al Pachuca, ya eliminado el equipo mexicano, y el Salzburgo frente al Real Madrid. El Salzburgo puede eliminar al Real Madrid, incluso podría ser uno de los golpes fuertes de esta fase de grupos, así que hay que ver. El Real Madrid sin Kylian Mbappé, que sigue con problemas de gastroenteritis, se enfrentará esta noche ese partido, así que estaremos pendientes porque en el grupo del Real Madrid está el Real Madrid con 4 puntos, el Salzburgo con 4, aquí los dos van a estar peleando, puede incluso un empate en principio favorecer a ambos. El Al Hilal tiene que ganar para tratar de meterse en la próxima ronda, porque el Al Hilal tiene 2 puntos. De ganar el Al Hilal va a ser 5 puntos y podría estar en la pelea. Así que estaremos atentos entonces. Copa Mundial de Clubes de la FIFA. También el día de hoy regresa el fútbol argentino. Se va a jugar un partido de Copa entre Tigre y Banfield a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, y estaremos atentos porque hoy también hay una jornada corta del béisbol de las Grandes Ligas. Estaremos atentos a la actuación, a la actualidad de los beisbolistas colombianos, una jornada que apenas tendrá 8 juegos, pero todos estamos atentos al Mundial de Clubes y a lo que va a ser la definición este fin de semana del fútbol colombiano. Así que atentos, 2 de la tarde van a estar jugando Juventus Manchester City, a las 8 juega el Real Madrid, y por supuesto toda la información acá en Meridiano Blue. Hay una nueva alerta en el sistema de salud por el creciente pico de casos de tosferina en Colombia. Este año se han registrado 425 casos confirmados y ya hay 7 muertos. Es más, el Instituto Nacional de Salud confirmó hasta hace 6 días con un informe hasta el 20 de junio que hay otros 527 casos, están siendo estudiados por sospecha, siguen en estudio y 2.157 han sido. Momento de hablar del bolsillo, de lo que nos duele en Meridiano Blue. Marcela Peña, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Juan Camilo, buenas tardes, ¿qué tal todo? Bien, bien, sigue usted en Cartagena en el Congreso de Andesco, ¿verdad? Sí señor, aquí seguimos. Y siguen lamentablemente las malas noticias, Marcela. ¿Cómo así que no vamos a tener gas el próximo año y que para el 2027 vuelve el fantasma del apagón en Bogotá? Pues Juan Camilo, no vamos a tener suficiente gas colombiano para todas nuestras necesidades, lo que en otras palabras significa que posiblemente tendremos que importar. La advertencia vino primero del gestor del mercado del gas natural, que emitió un informe diciendo que nos falta más o menos el 20% Marcela, del gas que van a necesitar. Cuando señor, usted dice todas las demandas de gas, quiere decir el gas que yo uso para el calentador, para fritar los huevos. O sea, el gas del diario. Gas natural del normal, o sea, no es una cosa por allá extraordinaria. Usted tiene contacto con el gas natural básicamente desde que se levanta a poner el tinto de la mañana. Ese gas
no es suficiente el gas colombiano que hay y posiblemente lo tengamos que importar. Acuérdese que las importaciones de gas son la principal razón por la cual a usted le está subiendo el recibo en su casa, son razón de peleas entre el gobierno y las empresas del sector. Desde el gobierno dicen, por supuesto, que ellos están trabajando en que el gas que hay llegue primero a los hogares que al resto de los usuarios. Habló Orlando Velandia, que es el presidente de la ANH. Prioridad, insisto, es que los volúmenes de gas que alcanza con suficiencia para atender la demanda esencial, pues se enfoque con el gas de producción nacional. El problema es que esta cobija es tan chiquita que si usted se tapa la cara, se destapa los pies, y los que quedarían destapados en este contexto son los industriales. Hay molestia en la industria. La presidenta de Asoenergía, Sandra Fonseca, dice: nos están dejando sin gas, nos obligan a importar, eso es más caro, nos están haciendo menos competitivos. Pero a la industria no solo le falta gas, Juan Camilo, usted lo mencionó al principio, también le va a hacer falta electricidad en el centro de Bogotá. ¿Y por qué? Porque los proyectos para nuevas líneas de transmisión de energía hacia la capital del país están absolutamente estancados. Esa es la advertencia que hace hoy el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, quien dice: si esto no está listo para el año 2027, si el gobierno no se mueve con los trámites, vamos a tener gente sin electricidad en la ciudad más importante del país. Todo el crecimiento de aquí a allá puede quedarse sin energía. Si el crecimiento es del 3, 4%, pues estás hablando de un 6% que va a tener problemas. Y es que el Grupo de Energía de Bogotá todavía tiene que construir unas 300 torres para poder tender la línea de transmisión y que a la capital del país llegue electricidad de otras regiones. Si esto no ocurre, Juan Camilo, téngalo seguro, vamos a tener apagones, vamos a tener problemas. Ya hoy, dice Juan Ricardo Ortega, hay empresas sin electricidad. Incluso la fábrica de vacunas del distrito está teniendo serios problemas para obtener toda la electricidad que requiere. Tras el deslizamiento de tierra en Bello que deja al momento 13 personas muertas, Carlos Ríos, director del DAGRAN, habló de las acciones que están ejecutando desde esta entidad para atender la emergencia. Son 7 cuadrillas con 300 personas, entre hombres y mujeres, en los cuerpos de rescate, haciendo las labores de extracción. Nosotros tenemos acordonada la zona por seguridad, ya que el riesgo persiste, Néstor. Venimos monitoreando la cúpula de la montaña. Tenemos alarmas, tenemos drones 24/7 y por supuesto una capacidad prospectiva por si llega a pasar alguna contingencia adicional. Esto nos permite a nosotros tener una capacidad de respuesta mucho más eficiente y por supuesto, Néstor, pues tener la capacidad también de poderle responder a estas familias que tanto están sufriendo. Por lo menos nosotros desde la gobernación y nuestro sistema de alerta y monitoreo no teníamos ninguna alerta ni en la comunidad ni en el municipio y lamentablemente esto se da por sobresaturación del suelo. Sí, y esto pues es la situación que nos genera a nosotros, no solamente en el municipio de Bello, en muchas subregiones como el norte, el nordeste, suroeste, oriente, Bajo Cauca, que esta temporada de lluvias fue difícil y agreste para el departamento y vivimos muchas dificultades. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. No puedes dejar que tu vida esté llena de amargura. Hay momentos difíciles, hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza, hay momentos de ira. Pero no puedes dejar que toda tu existencia esté marcada por la amargura. Para ello, sostén una buena relación contigo. Ámate, valórate. Trata de establecer relaciones sólidas, relaciones en las que las personas se sientan amadas y tú también. Y ten un proyecto emocionante, sublime. Aprende a perdonar, aprende a soltar y a seguir adelante. Tú no has nacido para vivir en amargura. Tú has nacido para vivir en felicidad. ¡Ánimo! Tú sabes. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que se fortalecerá la inspección, vigilancia y control para garantizar que los empleadores cumplan lo establecido en la reforma laboral. Debemos establecer un registro en el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, para las trabajadoras del servicio doméstico. El empleador y debe registrar ese contrato ante el Ministerio del Trabajo, entre otras porque eso es lo que facilita que el Ministerio pueda hacer una labor de inspección, vigilancia y control al cumplimiento de la reforma
y a la garantía de los derechos de empleadores y de empleados, para que superemos esa vieja costumbre muy colombiana, ¿no? De que echa la ley, echa la trampa, o de que la ley es letra muerta. Así que también vamos a fortalecer la capacidad de inspección, vigilancia y control del propio Ministerio del Trabajo. El presidente incluso ha pedido que incorporemos un número importante, que fortalezcamos a los inspectores de trabajo para que puedan cumplir con esta labor de manera pronta y con celeridad y rigor como lo requieren, digamos, estas normas que serán la nueva realidad del mundo laboral en Colombia. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Ecopetrol amanece otra vez bajo sospecha. La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra 3 funcionarios clave de esta petrolera. Se trata de Alberto José Vergara Monterrosa, quien se desempeñaba como gerente de cumplimiento hasta el pasado 3 de junio. Luis Felipe Rivera García, vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Información, y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento. Todo esto por su rol en el contrato con la compañía Covington & Burling. El expediente no es menor. Recordemos que este polémico contrato se firmó el 29 de agosto de 2024 por $875,000, pero un otro sí del 31 de diciembre del mismo año lo disparó a más de 5 millones. En Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. 1:31 p.m, don Andrés Carmona, lo veo relajado, lo veo más tranquilo, no lo veo corriendo, se le nota que no han convocado a extras todavía. No han convocado a extras y no hay congreso, estamos en receso legislativo. Y eso se convierte en un reto para el gobierno nacional. Por un lado, porque la Corte Constitucional, recuerde que devolvió la reforma pensional a la Cámara de Representantes. Ajá. Ahora, la reforma tenía que entrar en vigencia el martes. El tema es que hasta el momento no se ha dado la notificación del auto por parte de la Corte, con lo que el gobierno no puede todavía convocar a las sesiones extraordinarias. Tenga en cuenta además que si los congresistas, ya muchos se fueron a tomar sus vacaciones de mitad de año, posiblemente esas sesiones o podrían ser la otra semana o incluso más cerca del 20 de julio. Pero hay tiempo. O sea, todavía hay tiempo. Tienen 30 días según la Corte, pero por ahí está la demora. El otro tema tiene que ver con la reforma a la salud, que recuerde fue radicada, estamos hablando del segundo proyecto de reforma a la salud, fue radicado en septiembre, se logró aprobar a comienzos de este año en la Cámara y está ahora en la polémica Comisión Séptima del Senado. ¿Cómo están las cargas y cómo está la pelea? Hay 2 ponencias radicadas en este momento. La de gobierno, que tiene 5 firmas de los congresistas del Pacto Histórico, y una alternativa de Berenice Bedoya de la, así que con lo que se rompió el llamado bloque de oposición a la reforma a la salud. El tema clave, la financiación. Escuche usted lo que dice la senadora Bedoya. Una de ellas es el tema de ADRES. Estamos buscando que ADRES tenga una junta directiva con todos los actores de la salud, que no solamente ADRES maneje el dinero y sea él mismo quien, eso fue uno también de los temas del anterior, que él mismo pague y él mismo diga quién se le va a pagar y cómo se audita, es que tenga una mesa directiva con todos los actores de la salud, que sean ellos quienes tomen las decisiones. Del bloque de opositores, que eran 8, quienes hundieron la reforma a la salud, ya se bajó una, que es Berenice Bedoya, quedan 7. La duda es, por ejemplo, con Norma Hurtado, ya que en la reforma laboral ella presentó ponencia alternativa. Cuando se le preguntó, la senadora terminó respondiendo que espera a que el ministro de Hacienda les termine el debate sobre la financiación del modelo de la salud. Pero como ya están en receso legislativo, les va a tocar esperar hasta después del 20 de julio para ver si esa última reforma, la que el gobierno espera hacer moñona para tener sus 3 reformas sociales, sobrevive o no. O sea, está embolatada. Está embolatada y a la espera del 20 de julio. La que sí está saliendo, Andrés, o pues por lo menos ya esperamos que entre a regir, pues es la laboral. Ya entró en vigencia, salvo algunos artículos que esperan regulaciones, o por ejemplo la jornada nocturna, que va a empezar 6 meses después de la promulgación, que fue el día de ayer. Pues quédese, porque Nicolás Rojas nos cuenta qué artículos de esta reforma sancionada por el gobierno nacional entran a funcionar a partir de julio. Nicolás.
En total son 70 artículos que trae la reforma laboral y varios empiezan a regir a partir del 1 de julio, que es cuando empieza a funcionar la reforma laboral. Por ejemplo, hablamos del contrato a término fijo que no podrá superar los 4 años. También hablamos del contrato de aprendizaje para los estudiantes del SENA, que en una etapa lectiva va a reconocer el 75% de un salario mínimo y en la etapa práctica el 100% de un salario mínimo con todas las prestaciones laborales. Otro de los artículos que empieza a regir inmediatamente en julio se trata del recargo de dominicales y festivos, que recordemos en 2025 será de un 80% el reconocimiento, en el 2026 del 90% y en el 2027 del 100%. A propósito de estas normas que empiezan a funcionar, habló Mauricio Salazar, quien es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Claro, justamente, por ejemplo, esta medida, pues como si tiene un efecto de flujo de caja inmediato que, digamos, el empleador tiene que pagar desde que entra la norma estos recargos, pues acá se hace que sea progresivo para que el efecto no sea inmediato y probablemente no haya, digamos, uno puede pensar que esas sorpresas pueden tener un efecto sobre la decisión de empleabilidad. Entonces se hace progresivo para que eventualmente ese efecto se suavice. Hay que decir que también algo que quedó en la ley es que se puede pactar un día de descanso diferente al domingo. Sin embargo, otros artículos tienen otras reglas de juego porque no entran a regir inmediatamente. Por ejemplo, uno de esos artículos es el recargo nocturno, que será desde las 7 de la noche hasta las 6 de la tarde. Hay que señalar que este artículo entrará en vigencia 6 meses después de ser sancionada la ley, es decir, el 25 de diciembre del 2025. Y otra norma que va a empezar a regir en junio del 2026 se trata del pago en seguridad social para los trabajadores de plataformas digitales. Bueno, doña Marcela Peña, yo estaba esperanzado de que con esta reforma laboral pues hubieran cambios, la quincena me llegara más gordita, pero hay una polémica porque los domingos podrían trasladarse para cualquier otro día de la semana sin que las empresas tengan que pagar el recargo. Abogados laboristas ya denuncian que las empresas podrían hacerle el quite incluso al pago de recargos festivos. ¿Cómo es el cuento? Pues le cuento, Juan Camilo, que las cosas al final del día salieron un poquito distintas a las que teníamos en la cabeza. Mire, el artículo 14 de la reforma laboral está teniendo, ahí tenemos la versión antigua, ya vamos para allá, está teniendo una interpretación nueva por parte de los abogados laboralistas. Vea, en la redacción original, que es la que ustedes están viendo en nuestro canal de YouTube, decía trabajo dominical y festivo. Ahora le voy a mostrar la nueva. La nueva, que es la segunda imagen, habla de remuneración en días de descanso obligatorio. ¿Usted ahí notó la diferencia? Domingo es domingo. Claro. Día de descanso obligatorio puede ser cualquier día. No solamente es un cambio de título. Es un cambio que además va acompañado de un parágrafo que es el parágrafo 3 de cómo quedó la reforma laboral, que dice textualmente que la empresa y usted pueden acordar por escrito que su día de descanso obligatorio no sea el domingo, sino otro día de la semana. ¿Esto qué implica? Escuche la explicación que nos da el experto en Derecho Laboral, Felipe Vargas. Significa que el empleador puede establecer que el día de descanso obligatorio no sea el domingo, sino el lunes. Y bueno, ¿cuántos lunes festivos hay en el año? Hemos hecho cuenta y se podrían estar perdiendo alrededor de 11 festivos. Pues ahí estaban escuchando ustedes a Sebastián Galeano, uno de los abogados laboralistas que se dio cuenta de este tema en la redacción, pero hablamos también con otro experto, Felipe Vargas, muy conocedor en derecho laboral, que nos dice lo que podrían hacer las empresas de aquí en adelante. Significa que el empleador puede establecer que el día de descanso obligatorio error en no sea producción. el domingo. Vamos a seguir, ahí tuvimos un pequeño error en producción, pero lo que nos explicaron es que básicamente las compañías pueden decidir que sus empleados, por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante o de un bar, no tengan el día de descanso obligatorio el domingo, que es el día de mayor tráfico, sino por ejemplo el martes o miércoles, que son días de menos asistencia de público, y así tener una posibilidad de no pagar esos recargos adicionales. Otra cosa que dicen es que pues esto lo que va a hacer es un poco desnaturalizar lo que se hacía con los recargos dominicales y festivos, porque las empresas pueden hacer esto simplemente firmando un otro sí con los empleados. Eso sí, tiene que quedar por escrito, pero si está escrito, pues aunque los recargos sean más caros, en realidad no los van a pagar.
¿Qué acciones se vienen desarrollando desde el DAGRAN para mitigar el riesgo de deslizamiento en Bello? Eso fue lo que contestó su director Carlos Ríos en Mañanas Blue. Ya hay varias entidades y tenemos todo un componente técnico, insisto, entre varias entidades ya revisando y organizando pues esa dificultad que se tiene de esa saturación del suelo, precisamente para poder bloquear u organizar las corrientes de agua para que no persista el riesgo y obviamente no haya más movimiento en masa. Ya estamos trabajando paralelamente con eso. Son 3 frentes. Uno es el tema de la extracción, otro el tema de la evacuación, porque hay algunas familias que no han querido, lamentablemente, querer evacuar, y el otro frente es precisamente frenar el riesgo o la contingencia que pudiera ocasionarse debido a un movimiento en masa. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente Gustavo Petro sancionó en el Museo Quinta de Bolívar de Bogotá la reforma laboral aprobada en Congreso. Ahora el Ministerio de Trabajo será el encargado de publicar los decretos reglamentarios de esta ley. En su intervención, el presidente Gustavo Petro insiste en su idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y les hizo moñona y ahora salen a atacarme porque hicieron un acuerdo en beneficio exclusivo de Pablo Escobar, no de sus víctimas. El mismo que convocó por decreto la Asamblea Nacional Constituyente, que también me critica por haber hecho lo mismo. El presidente también se refirió al atentado contra el senador Miguel Uribe y aseguró que ninguna de las hipótesis lo involucra, respondiendo de esta manera a la denuncia por presunto hostigamiento anunciada por el abogado Víctor Mosquera. Ese muchacho que fue el autor material, aún no sabemos los autores intelectuales y por tanto la investigación sigue. A esta hora lo que usted debe saber es que sigue el drama para miles de personas damnificadas con la tragedia en Bello, Antioquia. Sigue la atención a cerca de 1.000 personas en los 3 albergues ubicados por las autoridades. Vamos a la zona de la tragedia con Felipe García Solano. Se van a cumplir cerca de 60 horas de la tragedia que enlutó al departamento de Antioquia con la gigantesca avalancha que taponó decenas de casas en la vereda Granizal del municipio de Bello. Aunque en esa zona siguen las labores de búsqueda, todo se ha centrado en los albergues. Blue Radio estuvo esta mañana en el lugar donde más hay concentración de personas damnificadas, 600 en total. Conocimos relatos muy duros. Una de las personas con las que hablamos, Adriana Higuita. Yo sentí que el mundo se me acababa porque la gente me decían corran, y yo corrí hasta cierta parte y reaccioné y me devolví a buscar mis hijos, y cuando venía bajando la gente me decía no puede pasar porque la avalancha viene. Entonces una zozobra muy grande. Por donde se mire, y en la institución educativa Fe y Alegría, en donde están todos estos albergados, se ve desesperación, también incertidumbre por lo que va a pasar en un futuro con todas estas familias. María Parra relató que espera volver muy pronto a su hogar. Inmediatamente me dirijo al cuarto a despertar a mis hijos para desalojar la casa. Salimos sin chancla, pues como estábamos, porque realmente no nos dio tiempo de nada y queríamos poner nuestras vidas a salvo. E historias como estas cientos se encuentran en los albergues, en los 3 que hay en el municipio de Bello. Por ejemplo, los esposos Verónica y Emilio, quienes nos relataron que salieron corriendo sin importar qué dejaban atrás. Un hermanito que tiene para una piedita por ahí que dijo que nos la desocupaba y que nos fuéramos para allá mientras a ver qué pasaba, que él nos daba por allá, cierto, pero que mientras a ver cómo que solucionaba por acá, porque acá hay mucho estrés, mucha tristeza. De momento, y mientras se espera un milagro, las personas permanecerán en los albergues, pues dicen las autoridades que hay riesgo en esta zona de más movimientos en masa. Y en otras noticias, la producción mundial de cocaína batió récord. Este incremento se debe a la expansión de cultivos en Colombia, lo dice las Naciones Unidas, que reveló un informe en el cual señala que el 67% de los cultivos de uso ilícito en el mundo están en nuestro país. Hay respuesta del gobierno nacional y la tiene Caterina Ávila. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe mundial sobre drogas, la producción, las incautaciones y el consumo de cocaína alcanzaron nuevos máximos en 2023, convirtiéndose en la droga ilícita con mayor crecimiento de mercado. En total, los cultivos de hoja de coca superan las 376.000 hectáreas, de las que el 67%, es decir, unas 253.000 hectáreas, están en Colombia. La directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, controvirtió las cifras
cifras, diciendo que entre 2024 y 2025 se ha registrado una disminución en el uso ilícito de la tierra en las zonas donde se implementa el plan de sustitución de cultivos. Por cifras operativas que son de la Policía Nacional, esa cifra no es real. Colombia no va a llegar en 2024 a las 300.000 hectáreas. De hecho, lo que hemos visto desde que estamos en el gobierno del presidente Petro es que el aumento dejó de ser exponencial y es cada vez menor. En este gobierno lo que hemos visto es que la cifra, si bien ha tenido un aumento, este aumento ya no es del 20%, sino que es del 3, del 5, del 7%, es decir, cada vez el aumento es menor. Cabe mencionar que el informe se conoce de cara a un escenario clave. Colombia ha sido certificada cada año en las últimas 3 décadas por su desempeño en la lucha contra las drogas. En septiembre de 2024, el saliente gobierno de Joe Biden mantuvo la certificación, pero con Donald Trump el panorama puede cambiar, y es que el gobierno de Estados Unidos está revisando diversos elementos para tomar esta decisión. Catherine, gracias. Y mientras el senador Miguel Uribe sigue luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, hay una demanda muy polémica y cuestionable además para que él pierda su investidura como senador. Los detalles de esta historia los tiene Mateo Piñeros. Pues en la Fundación Santa Fe seguimos atentos al estado de salud del senador y precandidato Miguel Uribe. Sin embargo, la polémica del día hoy se ha centrado en esa demanda que hay en el Consejo de Estado contra el senador por realizar actos proselitistas y de precampaña el pasado 7 de junio. El día del atentado, un grupo sindical pide la pérdida de investidura. Una de las primeras reacciones llegó por parte del Centro Democrático, el partido del senador, desde donde aseguraron que esta demanda es infame y oportunista. Esto fue lo que dijo la senadora Paloma Valencia. Pero lo más bajo que hemos visto es que mientras está luchando por su vida, haya quienes pretenden quitarle la curul. Creo que cada uno saca en los momentos difíciles lo que tiene en su corazón. La solidaridad con Miguel Uribe tras esta demanda se ha sentido desde varios partidos políticos, desde Cambio Radical. El senador Carlos Motoa también se pronunció al respecto. Carece de fundamento. No está ninguna de las causales que establece pérdida de investidura frente a los congresistas. Por el contrario, es una actividad legítima estar en continuo contacto, comunicación, informando al electorado de los ciudadanos que hemos realizado desde el Congreso de la República. Pero hay dos pronunciamientos importantes a esta hora. Uno de ellos es de la Asociación Sindical de Servidores Públicos No Uniformados del Ministerio de Defensa, desde donde aseguran que el sindicato que presentó la demanda es una minoría y no representa a los empleados del sector defensa. También la Asociación Nacional de Servidores Públicos Civiles No Uniformados, que prestan su servicio al Ministerio de Defensa, emitió otro comunicado en el que califican la demanda como oportunista e insensible y contraria a la lucha sindical. Sergio Barbosa, ¿en qué va la implementación de la ley que prohíbe las corridas de toros y novilladas en Colombia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El magistrado de la Corte Constitucional Miguel Efraín Polo ya radicó ponencia de fallo sobre la ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros y novilladas en Colombia. La Corte pidió información sobre el avance en la implementación de esta ley, especialmente en lo que respecta a la reconversión laboral de quienes viven de la actividad taurina, es decir, qué otros caminos económicos tienen estas personas para sobrevivir, pero además pide la Corte informar sobre la reglamentación de las prácticas permitidas durante el periodo de transición y el tratamiento patrimonial de las corridas de toros en el país. Asimismo, lo que ha pedido el Alto Tribunal es expertos académicos de distintas universidades nacionales e internacionales para que emitan conceptos técnicos y reflexiones críticas sobre el papel de las prácticas taurinas dentro del patrimonio cultural de Colombia. La constitucionalidad de esta ley ha sido muy criticada por supuestamente no cumplir con el análisis del impacto fiscal y también por afectar las expresiones culturales con arraigo en ciertas comunidades. Lo cierto es que la Sala Plena en las próximas semanas deberá definir el futuro de las corridas de toros en Colombia. El presidente Gustavo Petro habló de una supuesta traición por parte de empresarios y líderes gremiales en torno al trámite de la reforma laboral. Sobre esto se refirió el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en Mañanas Blue. En el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes, lo que salió como articulado fue el resultado de un gran debate de más de un año, entre todas las bancadas políticas, entre los empresarios, los trabajadores, las centrales sindicales
y los parlamentarios, los ponentes de la reforma. Y esa suerte de acuerdo que surgió en la Cámara de Representantes fue lo que llegó como articulado para ser debatido en el Senado de la República. Luego en la Comisión Séptima del Senado, ustedes lo recuerdan, el proyecto no prosperó, fue archivado, y fue archivado con el respaldo de los empresarios que habían participado, de sectores empresariales que habían participado de ese acuerdo en la Cámara de Representantes. A ese tipo de tradición se refería el 1:50 p.m. Marcela Peña, ¿desde hace cuánto usted sabía de su viaje a Cartagena? Desde hace un mes. Ya entiendo. Entonces por eso canceló su viaje a Venecia para la boda del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y la expresentadora Lauren Sánchez. Sí, claro, obviamente, tenía yo ahí mi pasaje y todo. No. Es que de verdad me gusta más Cartagena. ¿Le gusta más Cartagena que Venecia? Pues bien, esta ha sido una boda bastante polémica. No ha parado precisamente la polémica, las protestas en Venecia, y vemos las imágenes, porque obviamente es una boda en la que han botado la casa por la ventana, Marcela. Pero la protesta no es por la boda. Entonces, ¿por qué? La protesta y los carteles de los manifestantes lo que dicen realmente es: señor Bezos, si usted tiene plata para alquilar todo Venecia, usted tiene plata para pagar más impuestos, amigo, básicamente. Pero la gente sigue protestando y el señor decidió mover su boda precisamente porque quería evitar la polémica. Pero Marce, este señor no va a pagar más impuestos, ¿o sí? Pues debería, ¿no crees? Obviamente. Pero mire, como ocurre desde hace días, el comienzo de los festejos no ha estado exento de polémica, y más de 20 activistas protestaron en la Plaza de San Marcos con carteles contra este magnate estadounidense, como usted lo decía, porque obviamente no se mete la plata al bolsillo para pagar impuestos, pero sí para gastar en su boda. Marcela, y le tengo una mala noticia. ¿Qué pasó ahora? Falleció Marge Simpson. ¿Cómo así? Estamos hablando de la mamá de los Simpson, la del cabello azulito. ¿Usted sabe cuál es? ¿Pero por qué? ¿Qué le hice? O sea, no puede pasar. Sí, señora, Marge Simpson murió, así lo mostraron en el episodio llamado Stranger Things, donde obviamente se ve a una Marge en el futuro, todos sus hijos ya grandes, Bart, Lisa, Maggie, toda la familia llorando a Marge. Obviamente esto tiene que ver con una estrategia de rating, Marce, que a veces le meten a los programas. Pero no muere en la actualidad de la serie. Eso es como una imaginación, porque a la que sí mataron fue a la esposa de Flanders, ¿cierto? Sí, la esposa de Flanders sí murió en la temporada anterior. Pero tocaría ver el siguiente capítulo, y se lo cuento también en el siguiente programa de Meridiano, porque ya nos toca irnos. Marce, un abrazo, más noticias, y ustedes quédense con el Blog Deportivo. El presidente Gustavo Petro habló de una supuesta traición por parte de empresarios y líderes gremiales en torno al trámite de la reforma laboral. Sobre esto se refirió el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en Mañanas Blue. En el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes, lo que salió como articulado fue el resultado de un gran debate de más de un año, entre todas las bancadas políticas, entre los empresarios, los trabajadores, las centrales sindicales y los parlamentarios, los ponentes de la reforma. Y esa suerte de acuerdo que surgió en la Cámara de Representantes fue lo que llegó como articulado para ser debatido en el Senado de la República. Luego en la Comisión Séptima del Senado, ustedes lo recuerdan, el proyecto no prosperó, fue archivado, y fue archivado con el respaldo de los empresarios que habían participado, de sectores empresariales que habían participado de ese acuerdo en la Cámara de Representantes.
A ese tipo de tradición se refería el presidente de la República en el día de ayer. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley de Salud Mental, la cual establece medidas para la prevención. Y a esta hora en Meridiano Blue tenemos invitados especiales porque se acerca una de las fiestas más importantes de Colombia, el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro en el Huila. Esta fiesta, como les digo, es tradicional, es una de las más importantes de nuestro país que se vive este fin de semana y por eso tenemos como invitado a Jorge Andrés Hechem, secretario de Desarrollo Económico y Turismo de el Huila. Bienvenido aquí a Blue Radio. Hola, un saludo muy especial y muchísimas gracias por esta oportunidad. Aquí ya en medio de nuestro Festival del Bambuco, San Juan y San Pedro, que comenzó el 13 de junio y que va hasta este domingo 30 de junio. Muy contentos y la invitación a todos para que se peguen la rodadita, para que vengan al departamento del Huila, a Neiva, nuestra capital, a disfrutar de nuestro folclore, de estas fiestas espectaculares. Y recordando que el Huila es un paraíso por descubrir. Esa frase de péguese la rodadita es tradicional en Colombia. Muchísima gente ya reconoce esa frase como una invitación a visitar el Huila, a visitar Neiva y a vivir el Festival del Bambuco. Cuéntenos qué parte de la programación usted resaltaría de este festival que vamos a vivir en intensidad este fin de semana. Hay una programación muy compleja este año, mucha cultura, mucho folclore. Tenemos ferias también de emprendimiento, feria de los artesanos, encuentro de chirimías. Tenemos la calle del festival, conciertos jueves, viernes, sábado y domingo totalmente gratuitos. Está el gran concierto el día domingo de la combinación perfecta. Aquí estamos hoy jueves en el marco del desfile de la llegada de las candidatas al reinado nacional. El domingo tenemos la gran coronación de la reina nacional del Bambuco 2025. Tenemos el sábado el gran desfile de traje de baño en el club campestre, etcétera. Hay una agenda cultural, folclórica, gastronómica, de conciertos, muchísimos para resaltar. Y aquí la invitación a todos es para que vengan al departamento del Huila y disfruten de estas fiestas en paz, con alegría. El Huila es un destino seguro para visitar, para recorrer. Que vengan y disfruten de nuestro festival y que ojalá también se puedan quedar unos días para que aprovechen a hacer turismo en nuestro departamento, que es un paraíso por descubrir. Un departamento con una gran riqueza natural, cultural, gastronómica y muchísima calidez. Es la invitación que nos están haciendo al Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, la 64ª versión de esta fiesta tradicional que no solo nos va a traer todo lo que nos contaba nuestro invitado, sino que además tiene una gastronomía que muchos conocemos y que muchos sabemos que es espectacular y que podemos compartir en este festival. Así que muchas gracias por la invitación a Jorge Andrés Hechem, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Huila. Transmilenio confirmó que serán 364 los nuevos buses eléctricos que llegarán a la ciudad durante el primer semestre del 2026. Toda la información aquí en Blue Radio. Los nuevos buses se espera que lleguen a fortalecer la flota de cerca de 11.000 vehículos con los que cuenta Transmilenio entre enero y junio del 2026. Habrá nuevos vehículos articulados, biarticulados y zonales. María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio. Vamos a tener 10 articulados eléctricos, 50 articulados duales, 53 padrones, 45 padrones duales y 206 nuevos bucetones que nos van a permitir mejorar nuestras rutas actuales, fortalecerlas, nos van a permitir crear conexiones. Los nuevos buses completamente eléctricos y con cero emisiones contaminantes contarán también con sillas especiales para personas de talla grande, sillas para madres lactantes, puertos de carga y un fortalecido sistema de videovigilancia. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio.
¿Cuál es el panorama de la situación fiscal del Estado colombiano? Esto fue lo que respondió el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez en Mañanas Blue. Es peligroso venir trabajando sobre un presupuesto que está desbalanceado. Ustedes lo recuerdan desde el momento mismo de su aprobación. No ha habido un recorte presupuestal en el que nosotros hemos venido insistiendo. Siguen aumentándose algunos gastos de funcionamiento, existen dificultades en otras partes en materia de inversión que hemos venido nosotros detectando. Afortunadamente, se ha venido mejorando un tema de recaudo frente a la circunstancia de la DIAN, pero tiene que haber un ajuste, pero ese ajuste desde el punto de vista fiscal no es un ajuste que tenga que hacerse, y en esto quiero ser reiterativo, a costa de unas funciones que son esenciales y prioritarias. Tiene que hacerse en otras cosas, en unos contratos de pronto de prestación de servicios. Nosotros vamos a presentar un informe sobre esta circunstancia. La situación no es fácil. El gobierno, de igual manera, y hay que reconocerlo, pues ha sido cumplido frente al tema de lo que tiene que ver con el pago de la deuda. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.